Bien, pues corregidos los ejercicios, vamos a pasar a ver la parte teórica del tema. La parte de teoría, el contenido nuevo que vamos a trabajar hoy es la resolución de triángulos rectángulos, pero solo uno de los casos. Entonces, ¿en qué consiste resolver un triángulo rectángulo? Pues básicamente consiste en conocer la longitud de sus tres lados y la amplitud de sus dos ángulos agudos, ya que sabemos que un triángulo rectángulo por definición tiene un ángulo recto, y el ángulo recto ya sabemos de antemano que vale 90 grados. Por lo tanto, si a mí me dan un triángulo en donde con letras minúsculas designo la longitud de los lados y con las letras mayúsculas designo la amplitud de los ángulos, pues tenemos que al final del ejercicio saber cuánto mide A, saber cuánto mide B, saber cuánto mide C, eso en lo referente a los lados, y en lo referente a la amplitud de los ángulos tenemos que saber la amplitud de C y tenemos que conocer la amplitud de B, ya que A sabemos lo que vale, que son 90 grados. Bien, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente, aquí. Esto se va a dividir en dos tipos, ¿vale? La clasificación de tipos es en función de los datos iniciales que nos dan. Entonces, el primer tipo es el caso en el que nos van a dar de este triángulo de aquí dos de los lados. Y a partir de esos dos lados nosotros tenemos que calcular el lado que falta y los dos ángulos agudos. Y el segundo caso es en el que nos van a dar un ángulo agudo y un lado. Y a partir de esos datos tenemos que calcular los otros dos lados y el ángulo agudo que nos falta. ¿Vale? Hoy vamos a trabajar el primer caso. Repito, en el primer caso nos dan la longitud de dos de los lados y nosotros tenemos que calcular el tercer lado y la amplitud de los ángulos agudos. Vale. El procedimiento es siempre el mismo, independientemente de los lados que nos den. Y lo que tenemos que hacer es, primero, vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular el tercer lado, ¿vale? Y después vamos a utilizar las funciones arco para calcular los ángulos agudos. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo, ¿vale? En este ejemplo nos dicen resuelve el triángulo. Yo ya veo que aquí tengo mis 90 grados, por lo tanto tengo un triángulo rectángulo, del que conozco la hipotenusa, que vale 13 centímetros, y uno de los catetos, que vale 5 centímetros. Me falta por averiguar el cateto C, por un lado, y por otro lado tengo que averiguar el ángulo C y el ángulo B. Vale. Pues como hemos dicho, primero vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular C, ¿vale? Ponemos aquí cálculo de C. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es muy fácil. C es la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Os recuerdo que cuando usamos el teorema de Pitágoras para calcular en función de dos lados el tercero, pues lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de una operación, que puede ser una suma o una resta de esos dos lados. Si voy a calcular la hipotenusa, será una suma. Si voy a calcular uno de los catetos, será una resta. Hipotenusa al cuadrado menos el cateto que me dan al cuadrado. Esto es la raíz de 169 menos 25. Es decir, la raíz de 144, es decir, 12 centímetros. Y ahora viene la parte donde utilizamos la trigonometría para calcular los lados, para calcular los ángulos. Por ejemplo, vamos a empezar con el ángulo B. Ángulo B.
Vaya a ver que yo en la medida de lo posible voy a utilizar siempre los datos iniciales. Y ahora, ¿y por qué no utilizo el 12? Pues muy fácil, porque si me equivoco al calcular el 12, todo lo que calcule a partir de ese 12 va a estar mal. En cambio, si yo utilizo los datos iniciales, pues si me he equivocado en el 12, eso no va a interferir en el cálculo de los siguientes lados o de los siguientes ángulos. Vale, voy a calcular B. En función de B, ¿vale? Este es el ángulo B, a mí me están dando 5, que sería el cateto opuesto, y 13, que es la hipotenusa. Y ahora lo que tengo que pensar es, ¿qué razón trigonométrica de un ángulo se puede expresar en función del cateto opuesto y de la hipotenusa? Pues es el seno. De aquí yo sé que el seno de B es 5 partido de 13. Y si conozco el seno de un ángulo, puedo calcular el ángulo con la función arcoseno. Entonces, B sería el arco cuyo seno vale 5 partido de 13. Y ya sabéis que esto lo calculamos con la calculadora. Cogemos la calculadora, arcoseno 5 entre 13, y esto nos da 22,62 grados. Ya sé que podemos calcular el ángulo C como 180 menos 90 más 22,62, pero nosotros vamos a utilizar siempre los datos iniciales. Y ahora pues vamos a calcular el ángulo C. Ahora, respecto al ángulo C, 5 ya no es el cateto opuesto, es el cateto contiguo. Y 13 sigue siendo la hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica relaciona el ángulo con el cateto opuesto y con la hipotenusa? Pues el coseno. El coseno de C es 5 partido de 13. Luego C es el arco coseno de 5 partido de 13. Y esto, pues, con la calculadora lo vamos a calcular. Arco coseno, 5 entre 13, y esto nos da 67,38. Y ya tenemos el triángulo rectángulo, porque sabemos que los lados miden 5, 12 y 13 centímetros, y los ángulos miden B 22,62, C 67,38 y el ángulo de 90 grados. ¿Vale? Como tengo 7 minutos, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Vale? Vamos a resolver ahora este triángulo para que nos salgan números decimales. ¿Vale? Si contamos cuadraditos, por ejemplo 1, 2, 3, aquí tenemos 4 centímetros. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. ¿Vale? Ahora vamos a calcular A. ¿Vale? Aquí lo mismo, este sería el apartado B. Aquí vamos a poner apartado A. ¿Vale? Y ahora aquí, por ejemplo, yo puedo poner el ángulo B aquí y el ángulo C aquí. Bien, pues estamos en la misma situación de antes. Lo primero que voy a hacer, yo tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo mis 90 grados, aquí está el ángulo A, que vale 90 grados, y yo lo que tengo que hacer es calcular la longitud de la hipotenusa, calcular A, y calcular la amplitud de los ángulos B y C. Lo voy a hacer exactamente igual que antes. Empiezo con el lado. Cálculo del lado A. Y hemos dicho que lo vamos a hacer usando el teorema de Pitágoras. Pues A es igual a la raíz cuadrada
de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Veis? Ahora pongo un más porque estoy calculando la hipotenusa en función de los catetos. Y esto pues, directamente con la calculadora lo podemos hacer. Esto es la raíz cuadrada, abro paréntesis porque voy a hacer una operación dentro de la raíz y tengo 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Cierro mi paréntesis y 8,06. Vale, pues 8,06. Vamos a pasar ahora a calcular los ángulos. Venga, pues ya tenemos el lado A. Ahora vamos al ángulo B. Y para ello pues tenemos que pensar, a ver, respecto al ángulo B me están dando 4, que es el cateto opuesto, y 7, que es el cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica relaciona un ángulo con el cateto opuesto y con el cateto contiguo? Pues es la tangente. Entonces sabemos que la tangente de B es igual al cateto opuesto, que es 4, entre el cateto contiguo, que es 7. Pero yo no quiero saber lo que vale la tangente, yo quiero saber lo que vale el ángulo. Entonces B es igual, y para ello utilizamos las funciones arco, ya que B es el arco cuya tangente vale 4 partido de 7. O lo que es lo mismo, el arco tangente de 4 séptimos. Cogemos nuestra calculadora y ahora pues tenemos y arco tangente 4 entre 7 y esto nos da 29,74. Pues 29,74 grados. Y ahora pues vamos con el ángulo C. Ángulo C. Y resulta que es lo mismo. Respecto al ángulo C me están dando 4, que ahora pasa a ser el cateto contiguo, y 7 es el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica relaciona el ángulo con el cateto contiguo y el cateto opuesto? También la tangente. Pero ahora cuidado, porque la tangente de C es el cateto opuesto, que ahora es 7, y el cateto contiguo, que ahora es 4. Por lo tanto, C es el arco cuya tangente vale 7/4. Es decir, cogemos nuestra calculadora y tenemos inversa tangente, arco tangente, 7 entre 4, y esto nos da pues 60,26. Y con esto pues ya tenemos el triángulo resuelto. Bien, pues con esto terminamos el contenido teórico de hoy. A continuación pues vais a tener unos ejercicios donde vais a practicar este tipo de ejercicios. Un saludo y ánimo con el trabajo.